¿Qué tal? Qué gusto, bienvenidos, gracias por acompañarme. Soy Luis Miguel Salgado. Para mí es un placer y un privilegio que estés aquí con nosotros en Solo Hoy, un concepto que hemos creado para compartir contigo tips, recomendaciones, consejos para vivir mejor durante esta pandemia y después de la pandemia. La verdad es que estoy muy contento porque hoy tengo una invitada de honor. Ella no solamente por su experiencia, por sus conocimientos, sino también porque es un extraordinario ser humano. Permítanme presentarles a Lidia Arias. Ella es licenciada en psicología por parte de la Ibero, tiene una maestría en desarrollo humano y terapia de pareja, psicoterapeuta, conferencista certificada, coach ejecutivo, conductora y especialista en programas de televisión y de radio. Seguramente ustedes se la han topado en algún programa de televisión y de radio porque participa ella en muchas producciones a nivel nacional e internacional y es experta en el tema de desarrollo humano, capacitación empresarial, imagen personal, publirelacionista. Para mí es un placer, un privilegio y un honor el que nos acompañes, mi querida Livia. Bienvenida, ¿cómo estás? Querido Luis Miguel, un honor y un gusto el poder participar contigo. También te respeto y te admiro mucho, un gran profesionista y un gran ser humano. Gracias, Luis Miguel. Muchas gracias. Oye, pues estábamos platicando fuera del aire de toda esta vorágine de cosas que están sucediendo con el tema de la pandemia. Eh, Hay Así relaciones que se están rompiendo, otras relaciones que se están construyendo, que se están fortaleciendo, papás que se pelean con los hijos, hijos que se pelean con ellos mismos, adolescentes, en fin, pasan muchísimas cosas. Primero me encantaría saber cómo lo vives tú, qué está pasando alrededor tuyo y cómo lo vives. Por favor, compártenos eso. Bueno, de manera personal, yo estoy aprovechando esta situación de aislamiento o encierro, cambiando la palabra encierro por encuentro, Ah, de ok. manera que lo estoy aprovechando como una oportunidad, porque como bien sabes, Luis Miguel, todas las crisis representan una oportunidad o un peligro. Entonces, para mí, esto es una oportunidad de tener un encuentro conmigo misma, de valorar más la vida, la naturaleza, la familia. Hago muchas meditaciones, de manera que al encontrarme conmigo, yo en lo personal te comparto, pues me he acercado más a Dios, he estado más valorando todas las cosas maravillosas que este planeta nos ha regalado, que las hemos tenido enfrente y que la verdad a veces no las tomamos en cuenta y preferimos seguir en la rutina del día a día como un robot sin detenernos a sentir con los 5 sentidos lo que es poder estar parado en un jardín, ver una planta. Yo, por ejemplo, admiro mucho mi árbol, medito mucho debajo de él, etcétera, poder valorar más a las personas que amas. Ahora que no las vemos, bueno, yo tengo la oportunidad de valorar más lo importante que son para mí, el poder estar cerca, el llamarles, el demostrar el amor hoy, porque no sabemos si el día de mañana vamos a estar aquí. Somos personas vulnerables, ¿no? Entonces, ahora sí que nadie aquí es privilegiado, todo el mundo eh, tenemos la oportunidad de valorar el maravilloso tesoro de vivir, que ese sería como mi resumen. Me encanta lo que dijiste de que no estamos en encierro, sino en un encuentro. Totalmente otra perspectiva. Ahora, aquí un tema importante. Dices que, pues, estamos valorando, es un tiempo de valorar a las personas que tenemos lejos, que tenemos la oportunidad de meditar, etcétera. Sin embargo, esto lo platicas porque tú tienes ciertas herramientas que te han ayudado no en la pandemia, sino durante toda tu vida y durante los últimos años de tu vida, particularmente a transformar ese pensamiento y ese sentimiento. Pero hay muchas personas que pues tienen miedo. Y digo tienen, yo también he tenido miedo. Sin embargo, he estado transformando ese miedo por certeza. ¿En qué sentido? Yo también como tú, yo creo en Dios, pero también un punto importante es desarrollar mis pensamientos. Los pensamientos sí los podemos controlar. Hay cosas que no podemos Así es. controlar, como es la pandemia, el virus. No lo podemos controlar nosotros. Yo no lo puedo controlar. Pero sí puedo controlar cómo reacciono frente a eso. Y parece trillado, parece sacado de Facebook, ¿no? Una frase bonita, pero cuéntame, ¿cómo sí puedo transformar este miedo que me paraliza en un miedo que me permite accionar? Por favor. Bueno, primero me gustaría analizar contigo y con tu público lo que es el miedo. El miedo es una emoción natural que la verdad es muy buena, es maravillosa. ¿Por qué? ¿Ok? Porque nos permite estar atentos ante el peligro. Si no hubiera miedo, podríamos morir, podríamos ser lastimados porque no sentimos ese dolor. Entonces el miedo hay que aprovechar esa emoción natural
para hacerle caso y tomar acción, ya que además el cuerpo es maravilloso, nos ofrece una respuesta increíble ante cualquier estímulo de peligro, ya que cuando llega un estímulo de peligro, como puede ser ahorita la pandemia, todo nuestro sistema nervioso central, todo nuestro organismo se prepara para la acción, para el ataque. Hay una cuestión que se llama el síndrome de adaptación general que quisiera compartirlo con ustedes. Cuando llega un estímulo peligroso, el cuerpo se prepara para la alarma, para la alerta, para el ataque o la huida. De manera que el cuerpo a nivel interno genera una hormona que se llama cortisol, que seguramente ya la habremos escuchado, que es la hormona del estrés. Esta hormona y otras hormonas y neurotransmisores lo que hacen es provocar que nuestro sistema bioquímico provoque una respuesta más de alerta al cuerpo, a que se bombee más sangre, que el azúcar, que es energía, trabaje más en todo el cuerpo, y es entonces cuando el cuerpo tiene más resistencia. Primero viene el sistema de alarma, luego resistencia, es una meseta, y puede el cuerpo aguantar mucho tiempo esta resistencia, volviéndonos más ágiles, nuestros sentidos se agudizan, y el cuerpo es, insisto, una máquina maravillosa que Dios nos ha regalado para utilizarla a nuestro favor y no en nuestra contra, y no olvidarnos de ella. Y entonces, cuando se queda mucho tiempo en resistencia, si no hacemos un paro y no controlamos esta emoción, entonces viene el periodo muy crítico que es el agotamiento, que es la fase de bajada de esta meseta. ¿Y qué pasa con el agotamiento? Cuando llegamos a esta fase provocada por el estrés o el miedo, entonces se provoca todo lo contrario. El cuerpo, obviamente la palabra lo dice, está agotado. Podemos provocar enfermedades graves como diabetes 2, cáncer también por un cúmulo de estrés y de miedo, generar a nivel psicológico depresión, ansiedad, trastornos de ansiedad, ataques de pánico. Incluso cuando la gente ya tiene mucho miedo, pues lo hemos visto también hasta el suicidio, agresividad y muchos problemas emocionales que se han destapado ahora, como los ataques de pánico. Entonces, ¿qué hacer con esta emoción? Lo importante es ponerle atención para cuidarnos y protegernos, tomar acción para protegernos. Y como bien dices, el segundo paso sería cambiar de pensamiento, porque a veces que los pensamientos no acaban con nuestra vida, o los pensamientos llegan y no podemos controlar los pensamientos, pero no es así, ya que los pensamientos son como palomitas que van volando alrededor de nosotros y nosotros elegimos cuál cachamos. Hay pensamientos que podemos poner atención, que nos generan alegría, amor, no sé, amistad, fraternidad, solidaridad, y poner atención a esos pensamientos. Pero también hay otros que si nosotros decidimos poner atención a ellos, nos generan este miedo, ataques de pánico, angustia, como podría ser el ejemplo de elegir ver noticias alarmantes todo el día y de ver si la pandemia es por una conspiración y que si los chinos tienen la culpa o hasta los extraterrestres tienen un plan maestro, etcétera. Hemos oído cualquier tipo de hipótesis, ¿no? A mí me gustaría preguntarte algo. A ver, perdóname que te interrumpa, porque es importante desmembrarlo para poder entenderlo mejor. Yo creo que si no entendemos bien el problema, va a ser complicado dar una solución. Te pongo un ejemplo. Se te poncha una llanta y abres el cofre y revisas el carburador. Pues no, el problema está en la llanta, no en el carburador. Nos estabas hablando ahorita que, ok, el miedo es cuando tenemos una sensación de alarma y entonces se disparan ciertas cosas que hay que estar listos. Después de eso viene un periodo, como tú le llamaste una meseta, que es de resistencia. Aguantar, sí, vamos a aguantar. Y después de tanto aguantar, uno se agota. Y el proceso de agotamiento puede caer en una enfermedad grave y puede ser peor el aguantar que el no. Ahora, combinándolo un poquito con esto que nos dijiste, que se me hace muy interesante, con el tema de los pensamientos. Déjame entender algo, Livia. Conforme mis pensamientos, entre más tarde en cambiar mi forma de pensar del problema, más resistencia va a haber y más agotamiento va a haber. Esto es entonces, Livia, que si yo cambio ahorita, hoy, aquí, mis pensamientos para crear, dejar de escuchar noticias, para pensar positivamente, para ir hacia adelante, para pensar en que sí se tiene solución, ¿podremos darle la vuelta más o menos? ¿Entendí bien? Así es. El tema es cambiar de pensamiento.
Se dice muy fácil, pero podemos comenzar a acostumbrarnos a cambiar ese pensamiento. Es decir, en vez de elegir ese tipo de pensamientos de dolor, de frustración, de culpa o de miedo y recordar que por qué es la culpa hasta del gobierno y del mundo, de la pandemia, en vez de elegir ese pensamiento es cambiar el pensamiento por algo que te haga sentir bien. A lo mejor el pensar en que tienes la oportunidad de estar en contacto contigo mismo, de también no solamente a nivel emocional, no nos quedemos solo en las emociones, sino a nivel práctico, de poder organizarte nuevamente, cambiar ese pensamiento, en vez de estar traumada todo el día sufriendo, mejor me voy a dedicar a organizar. Hay algún autor que decía, no recuerdo quién, que el cambio empieza por organizarte a ti mismo. Si tú te empiezas a organizar a ti mismo, vas a poder cambiar al mundo. No puedes querer cambiar al mundo si tu vida está desorganizada desde tu alimentación, desde tu yo integral, que es la parte bio, psicosocial, emocional, espiritual. Si tú tienes en desorden ahí, no vas a poder tener orden afuera ni en el mundo. El segundo paso es tu casa. Arregla tu casa, ponte a arreglar todo aquello que no has podido por falta de tiempo, arréglalo ahora. También es muy recomendable tener una rutina, en vez de elegir el miedo, estoy poniendo ejemplos de cómo cambiar el miedo, elige tener una rutina diaria, como cuando estabas antes de la pandemia viviendo tu vida normal y cotidiana, ponte un horario, párate temprano, báñate, cámbiate de ropa, no te quedes todo el día con la misma, ten tus actividades, trabajes o no, toma clases, es el momento de tomar cursos en línea, es el momento de aprender ciertas cosas, de arregla tu casa. El siguiente punto es arregla tu familia, bueno, contáctate con tu familia para mejorar la comunicación y poco a poco ve cambiando esa actitud de tener un pensamiento negativo por cambiarlo por un pensamiento activo y positivo. Yo creo que tenemos mucho tiempo que no hemos hecho muchas cosas. Así es. Todos hemos estado ocupados, el mundo nos exige estar metidos en muchas actividades y que nos hemos descuidado nosotros como persona, a nuestra familia, nuestro closet, nuestras cosas, ¿no? Y es momento que podemos ocuparnos en lugar de preocuparnos. Yo creo, mi querida Livia, que así como tú nos estás dando estos tips, también es importante que la gente diga, oye, sí, hay muchos puntos de vista y habrá pensamientos en los cuales, claro, eso lo dicen ustedes porque pues ustedes no tienen que salir diario a trabajar. No, es que también nosotros tenemos que salir diario a trabajar. También la forma de, vaya, Livia, que es una experta en el tema de comunicación y que constantemente está en programas de radio y de televisión, pues ahora tiene que transmitir desde su casa. Y hablábamos el tema de maquillaje, iluminación, el foro, la tecnología. etcétera. La tecnología, pues no está tan fácil. Pero el punto no es ese, el punto es en tu realidad entender que el principio de realidad ya cambió y que muy probablemente la forma en que tú trabajabas ya no va a ser la misma, la forma en que tú te relacionabas ya no va a ser la misma, la forma en que tú comías ya no es la misma. Yo comía todos los días en la calle, todos los días. Hoy estoy aprendiendo a cocinar. No saben cómo me ha ido, pero hoy estoy aprendiendo a cocinar. Entonces, sí es importante, mi querida Livia, cambiar la forma en que pensamos de nuestra realidad anterior a una nueva realidad. Así es. Estás hablando de un principio muy importante para que la civilización continúe, que se llama adaptación. Okay. Y en ese sentido quisiera compartirte una frase que desde que estudié psicología se me quedó grabadísima y me encantó, que aplica a cualquier persona de cualquier nivel, de cualquier edad y de cualquier situación, con crisis o sin crisis. Okay. Wechsler, que es experto en inteligencia, él es el creador del test WAIS, que es un test de inteligencia, y él decía algo así como que la inteligencia consiste en el nivel de una persona para poder adaptarse a su medio adecuadamente, para poder prospectar y actuar racionalmente. Yo creo que esta es una muy, muy práctica que podemos aplicar todos sin caer en por qué unas personas pueden estar en una crisis viviendo de una manera más tranquila, tal vez como alguien que no tiene que salir a trabajar a la calle y exponerse, que otro que sí. Pero de cualquier manera, yo creo que la vida es natural y si tenemos tiempo, después me gustaría compartir un cuento con ustedes que habla de esto. Pero hablando de cómo poder adaptarnos y no sufrir y no vivir en la victimez y en el sufrimiento,
hay que partir del punto de que la vida es natural, es decir, podemos hacerle caso a la naturaleza y ahí existe la gran sabiduría. Podemos ver cómo en la mañana sale el sol precioso, y ahora sí que el sol, como se dice cursimente, nace para todos, nace el sol para todos. Después puede haber en el mismo día una tormenta, a veces en medio del sol hay una tormenta y no podemos saber por qué. Puede venir un granizo incluso, después se despeja el cielo nuevamente y sale otra vez el sol, la claridad, y a lo mejor podemos tener un terremoto, o algo sucede, pero cuando está más oscuro, cuando ya es de noche y ya va a amanecer, cuando está más oscuro es cuando vuelve a amanecer. Y ese es el momento del aprendizaje, cuando estamos en lo más oscuro, para poder aprender y que nuestro amanecer sea diferente. Entonces, pues yo quisiera compartir esta analogía, ¿no? De que no pensar que esto es el fin del mundo, eso nadie lo sabe, no podemos ni afirmarlo ni no afirmarlo. Han existido muchas pandemias a lo largo de la historia, la peste negra y otras más, han existido muchas guerras, y no tenemos por qué estar asociando de que, es que si ya hay contaminación, además el cambio climático, claro, ¿y por qué no además le sumo que hay mucho narcotráfico? Y también hay crisis mundial, igual a fin del mundo, igual a vivo angustiado, no, que me dé un infarto y ya me quiero morir. Esa es una forma muy crítica de cómo aprender a sufrir. Mejor hay que desaprender a sufrir y mejor ser prácticos. Hoy por hoy no sabemos por qué la pandemia surgió. Lo único que sabemos es que la estamos tratando de controlar. Y tú no puedes controlar lo que esté afuera, pero sí controlar lo que está adentro. Tú controla cómo vas a vivir esa crisis. Eso sí es parte de tu control. Eso me encanta y te voy a platicar algo. La verdad es que no hemos entendido la vida entonces, porque hagamos un ejercicio mental. Pensemos que no estamos en pandemia. La vida siempre ha estado en pandemia. Vaya, siempre hemos estado en crisis. Es decir, cuando no es la devaluación, es el cambio, es el Popocatépetl, es el volcán, el terremoto, es la guerra, es lo que sea. Y la vida nos ha estado enseñando que siempre ha pasado esto. Y de todas hemos salido. Lo que pasa es que ahora es evidente que todos tenemos que cuidarnos y resguardarnos porque esto es una guerra. Y en la guerra, ustedes vean las películas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, a mí me encanta verla porque aprendo cosas. Y una de las cosas que he aprendido, qué curioso, imagínate que de la basura de una guerra saquemos el oro. De la basura de una tragedia como es la pandemia, saca el oro. En una guerra, en la Segunda Guerra Mundial, había búnkers y la gente se hacinaba, se metían en un búnker 500 personas cuando cabían 20. 500 cuando cabían 20. Estoy poniendo un ejemplo muy grotesco. Y en el búnker no estabas cómodo. No olía bien. Imagínate a qué olería el búnker después de un mes. No podías bañarte. Comías lo que había, porque no había tiempo de proveer, ni de llamar a Rappi, ni de pedirlo por Corner Shop, ¿no? No había eso. Así es. Pero hoy estamos en una crisis que siempre se ha presentado. Ahora, lo que nos está diciendo Olivia, que se me hace maravilloso, es que la forma en que nos adaptemos será lo más importante para poder no solamente sobrevivir, sino vivir plenamente. Por eso, Olivia, quise invitarte, porque la idea no se trata de, pues, ¿cómo estás? Pues ahí voy, ¿no? Antes a todo el mundo nos preguntaban, oye, ¿cómo estás? Bien, súper bien, súper bien, aunque por dentro estuviéramos destrozados. Hoy la pregunta ya cambió, ¿y cómo vas? Pues ahí voy, pues ahí más o menos, pues ya, ¿no? El tema no es llevarla más o menos, el tema es vivir plenamente, que no significa forzosamente vivir con 50 millones de dólares. Hay personas que han tenido millones de dólares y hoy murieron a causa del COVID. Platícanos, Livia. Claro. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Y como decía que todo es una oportunidad y un peligro, ahorita es una oportunidad para reinventarnos, en verdad, en todos aspectos. A lo mejor si no se puede económicamente, entonces reinvéntate espiritualmente. Si no es espiritualmente, entonces reinvéntate con tu familia. Siempre hay algo, un camino en nuestra vida que nos da luz. Todos tenemos áreas funcionales y disfuncionales. Esto es como una analogía también cuando tenemos una vida en equilibrio. Todos tenemos la vida, si vivimos en una sociedad, la vida personal, generalmente de pareja, generalmente de familia, social y laboral.
Entonces tenemos estas 5 áreas, estos roles donde nos desarrollamos. Pero hay algunos que están funcionales y otros que no están funcionales. Yo creo que es muy difícil que una persona, o yo no he conocido alguna persona que tenga sus 5 áreas perfectas en pareja, familia, social, laboral y personal. Pero si tienes un área de estas 5 que está maravillosa, entonces pon atención a esta, sácala adelante, quiérela, ámala, bésala y vive y agárrate de ahí, porque si te estás poniendo atención al área rota, supongamos que tienes rota el área de pareja, y todo el tiempo decides poner atención a este dedo roto y no ves con los que sí puedes tomar las cosas, entonces si tú vives la vida con el dedo roto, vas a vivir roto toda la vida sin ver que tus otras áreas están funcionales. De manera que en esta crisis yo creo que todas las personas tenemos alguna área funcional en nuestra vida y si no podemos descubrirla para poder poner atención en eso. Y quisiera ejemplificar esto que yo comento con la imagen que tienes atrás de ti, mi querido Luis Miguel, que es un cuadro o es algo de colores, sí. Que quisiera, poner atención a ello, si tú me lo permites. Sí, claro. Existe en este cuadro varios círculos de colores. Sí. Y hay uno negro, efectivamente en el medio hay uno negro. Sí. Pero existe el blanco y a lo mejor hay un puntito chiquitito azul al final de tu dibujo, de tu cuadro. Sí. Y así es la vida, hay que poner atención, si hay uno chiquitito azul, a ese hay que poner atención, en vez de poner atención, insisto, y si quieres ya podemos regresar otra vez, insisto, a poner atención únicamente al color negro. Ahora, ¿cómo podemos hacer este cambio de pensamiento? Sí. Quisiera explicar cómo funciona el miedo en el pensamiento, que es un tema que tú has tocado desde el inicio de la sesión, lo cual me parece muy interesante. Como decía, el pensamiento, el miedo es un pensamiento. Yo elijo tenerlo, lo cual hasta ahí queda natural y me defiendo, me adapto, cambio, veo de qué manera puedo defenderme con mis fortalezas y habilidades y entonces me defiendo de ese estímulo agresor. Pero si yo decido continuar con ese estímulo agresor y además me busco otros más, veo una serie de narcos y además veo las noticias y además me pongo a pensar cuánto dinero debo y además me pongo a pensar de que estoy enfermo. Bueno, si yo elijo poner estos pensamientos, entonces ya los instalo. De manera que cuando yo instalo esas emociones, miedo, culpa, ira, rencor, emociones negativas, si las instalo en mi organismo integral, en ese momento ya se vuelve una emoción instalada. Cuando se vuelve una emoción y la tengo todo el día, entonces ya se vuelve un estado de ánimo. Okay. Y cuando ya se vuelve un estado de ánimo, en ese momento me relaciono con esa emoción dentro de mí, me voy a pelear más, voy a atraer cosas negativas, llámese la ley de la atracción, aquí sí funciona de esta manera, no atraigo nada porque estoy siempre esperando lo peor, por lo tanto me va a llevar lo peor, caigo en la victimez, me peleo con todo el mundo, grito y de tantos corajes también me afecto físicamente. Entonces, primero llega el pensamiento, luego llega a la emoción, luego un estado de ánimo, y si en el estado de ánimo todos los días yo estoy con esta emoción de victimez, de sufrimiento o de agresividad, de no veo quién me la cobra, sino quién me la paga, en ese momento, entonces va a llegar la enfermedad. Fíjate cómo del pensamiento pasamos hasta la enfermedad. ¿Y quién creó esa enfermedad? Uno mismo. Pero también aplica, mi querida Livia, perdóname que te interrumpa, también aplica en manera positiva. Es decir, exactamente. Si pienso de manera positiva, si dejo de ver noticias, dejo de ver series de narcos, hay gente que se la pasa en la noche y no puedo dormir. Ya me aventé toda la serie de narcos, pues con todo lo que está pasando y luego le échale a eso, pues no vas a poder dormir porque sigas en estado de alerta. Así es. Pero si piensas de manera diferente, si sientes de manera diferente, si actúas de manera diferente, positivamente, va a influir en tus resultados. Esto es, aprende a escuchar, a ver, a hablar y a sentir cosas positivas que te sumen y no que te resten. Exacto. Y para poder hacer este proceso, mi querido Luis Miguel, yo creo que es muy importante hacer algo que a veces no nos da tiempo en el día a día cuando no hay pandemia. El estar en contacto con nuestro interior para conocernos quién soy, de dónde vengo y a dónde voy, cuáles son mis fortalezas, cuáles son mis habilidades, y no actuar en automático como poniendo play y dejando que la maquinita camine sola. A veces no sabemos ni quién soy ni qué quiero y yo sigo trabajando, yo sigo haciendo la vida mecánica.
Entonces, para poder lograr esto que tú me comentas, es buen momento ahora durante el encierro, que no es el encierro, es el encuentro, poder conocerme, darme tiempo a mí mismo. Si no puedo ir al psicólogo, que la verdad no es que yo sea psicóloga, pero yo también voy al psicólogo, me parece un especialista fundamental como el médico, como el dentista, porque pues alguien que me ayude a conocer mis emociones o quién soy. Si no puedo asistir al psicólogo, entonces yo mismo hacer trabajos de introspección y conocer cuáles son aquellas fortalezas con las que sí tengo, cuáles son mis sueños reales. Creo que este es un momento muy adecuado, Luis Miguel, para que la persona se siente, haga un paro y diga, ok, la vida me puso aquí por algo, ¿para qué me sirve estar encerrado? Ya no puedo trabajar, ya no puedo hacer lo que antes hacía. Voy a preguntarme si realmente me gustaba lo que estaba haciendo y voy a replantear nuevamente mi vida, así tenga 10, 15, 20 o 100 años. Replantear y conocer quién soy, hacia dónde voy, saber si realmente me interesa lo que estaba haciendo antes, mi vida de pareja, familiar, social, laboral, religiosa, cuáles son mis intereses, mi vida espiritual, para entonces poder tener una vida rica y no continuar viviendo como antes tal vez lo hacía de manera vegetativa o como si fuera un robot. Yo creo que este es un buen momento para eso, el hacer un alto y preguntarme si realmente soy feliz con lo que tengo y hacia dónde voy. Y para este tema me gustaría cerrar esta pequeña intervención con una frase de Pitágoras que dice, la felicidad consiste en estar de acuerdo contigo mismo. Me parece maravillosa. La felicidad consiste en estar de acuerdo contigo mismo. Y un punto también importante es decirle a toda la gente que nos está viendo que la vida es una oportunidad, hoy, aquí y ahora. Por eso es que después de analizar un poquito el tema, le puse a este espacio solo hoy, porque solo hoy podemos tener esta oportunidad, solo hoy podemos estar vivos. Todo tiene solución, todo tiene fecha de terminación, todo tiene una fecha de caducidad, una fecha límite, así como el jamón que usted se come tiene una fecha de caducidad, también los problemas, las crisis, también tienen una fecha de caducidad. Y esto lo podemos agravar y salir más golpeados de lo que podemos. Una buena actitud pone en muchas situaciones una perspectiva diferente. Quiero recordar y traigo a mi memoria a Nelson Mandela. Estuvo más de 30 años encarcelado y en una cárcel de 2x2, o sea, no crean que estaba en las comodidades en las que tal vez tú y yo. No se trata de lo que tengas, se trata de lo que eres. Y por eso es importante ser y utilizar herramientas nuevas. Por eso es que estoy invitando justamente a los expertos para que nos digan cómo hacerle. A mí me gustaría, yo sé que hay muchas personas que dijeran, está padrísimo, ¿cómo le hago, Livia? A ver, ayúdame porque yo quiero saber. Miren, eh, si tienes ganas de platicar con alguien, si quieres acercarte con alguien, es importante tener de referencia a personas que puedan aportar valor a tu vida. Si le llamas a Así la es. suegra y la suegra es que siempre te plantea problemas, pues no es un punto referencial positivo. Pero Livia, si alguien quisiera contactarte, dice, oye Livia, me interesa platicar contigo, fíjate que traigo esto, me encantaría una terapia, ¿cómo le hago un curso? ¿Dónde escucho tu material? ¿Dónde te veo? Por favor, pásanos tus redes sociales, pásanos tus datos de contacto para que la gente se ponga en contacto contigo. Por supuesto. Por lo pronto puedo compartir mi correo que es livia con b chica @capacitacionconk.net, Okay. mi Facebook DRA Livia Arias, y a través de esa red podemos comunicarnos. También el teléfono de mi consultorio es 4623-4017 y próximamente vamos a lanzar un nuevo consultorio, una nueva idea que se llama YouSelf, que ya les estaremos avisando, y te voy a invitar, Luis Miguel, a que conozcas este nuevo servicio que vamos a ofrecer. Me va a encantar. Recuérdame nada más el teléfono, por favor, del consultorio. 4623-4017. Muchísimas gracias, señores. Hay mucho que platicar. Livia, yo quiero invitarte a que nuevamente platiquemos. Creo que hay muchas cosas que platicar. La idea de estas cápsulas es que sean unas cápsulas cortas, que la gente pueda digerir fácilmente, que no sea un discurso de 3 horas, porque entonces se vuelve incluso Así es. cansado. Por eso es Y que aburrido. quiero volverte a invitar a platicar. Hay muchas cosas que podemos desmembrar y platicar. Nos echamos a la distancia. Mira, hay gente que dice que si es café, no, es vino tinto. Ya, yo ya estoy montado en el vino tinto. Así que un día nos echamos un vinito tinto, mi querida Livia, y platicamos Claro. claramente sobre muchas cosas más. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo y un beso enorme.
Gracias, Luis Miguel. Y si me permites terminar con una frase muy padre que tiene que ver con el tema. Y bueno, antes de eso quisiera como concluir que toda crisis tiene 3 puntos muy importantes, mencionaste uno de ellos. El primero es que toda crisis tiene una caducidad, un aprendizaje y una solución para nuestra vida. Wow. De manera que si lo así, podemos salir fortalecidos después de la crisis. Y bueno, terminando mi ejemplo sobre cómo instalar el miedo, como decía, si ahora instalamos lo contrario, y vemos que también en la noche cae la oscuridad y tenemos esta pandemia, también podemos tener la suerte y la fortuna, también tener esa esperanza de que en la vida también existe la luz, así como ahorita nos cayó una pandemia, a lo mejor en esta pandemia hay personas que también están teniendo una mejor oportunidad laboral que ni se imaginaron y ahorita les va muy bien, a otros mal, a otros bien, de manera que no podemos generalizar. Y también podemos encontrar, después de la pandemia, nos puede caer un tesoro del cielo, una persona, un trabajo. Es decir, la vida siempre nos va a dar oportunidades, no pensar que porque ahorita es una crisis, ya todo va a ser negro. Recuerden que así como el dibujo de Luis Miguel, tenemos amarillo, verde, azul, y lo importante es que busquemos el azul. Y finalmente quisiera cerrar con una frase de Viktor Frankl, que es un psiquiatra austriaco que yo admiro mucho, que dice: cuando ya no nos es posible cambiar una situación, tenemos el desafío de cambiarnos a nosotros mismos. Eso dice él, quien vivió 4 campos de concentración en la Segunda Guerra Mundial. Yo creo que hay mucho que aprender en vez de mucho que sufrir. Es justamente lo que te iba a decir. Él estuvo en campos de concentración, ni más ni menos, con los nazis, y él transformó, cuando él incluso hay una parte en su libro, El hombre en busca de sentido, que se ve totalmente desnudo, dice, es todo lo que tengo, y todo lo que tengo me basta. Entonces, verdaderamente es un libro que se los recomendamos, léanlo, si tienen oportunidad, lo pueden bajar en PDF, incluso ya de manera gratuita, métanse en Google, El hombre en busca de sentido, Viktor Frankl, un librazo, se los recomiendo para esta etapa. Yo nada más me quiero despedir con lo último, 2 comentarios. Primero, hay gente que dice que es el penacho de Frida Kahlo. Ya me dijeron, no me había dado cuenta de mí, oye, traes el penacho, pues sí, ya me di cuenta. Oye, y un último comentario, decirles, la vida se vive solo hoy. Solo hoy tenemos la oportunidad de estar aquí, de estar compartiendo, así que decidamos. La vida es un proceso de decisiones. Decidamos de escuchar, ver, compartir, hablar cosas positivas. Aunque de adentro digas, tengas tus dudas, habla cosas positivas. Aunque, ay, es que quisiera ver lo del Chapo, mejor ve una serie que te alimente el alma y que te llene de esperanza y de alegría. Soy Luis Miguel Salgado, los espero en un capítulo más de Solo Hoy. Muchas gracias, gracias Livia, te mando un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Como ustedes se pudieron dar cuenta, Livia es un ser maravilloso, es un ser de luz y te agradezco muchísimo a ti por conectarte, y a Livia te mando un beso y un abrazo. Gracias, Luis Miguel, igualmente. Y recuerden que la energía del amor también nos previene del contagio del coronavirus, de manera que nos conviene practicar esta energía. Gracias. Gracias, adiós. Bye.